Hola, soy Leo. Esta vez sentado, porque es un video diferente. Hoy es 4 de noviembre del 2020 y se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero estoy seguro que no entiendes ni pío de cómo se lleva esta elección. Hoy, por fin, vas a entender cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos en A ver cómo te lo explico. Estados Unidos de Norteamérica. Este enorme país está dividido por 50 estados y aproximadamente tiene una población de 330 millones de personas. Pero solo 245 millones de personas son mayores de 18 años y pueden votar. Es decir, el 74% de la población total. Y solo un poco más de la mitad, alrededor de 140 millones de personas, son los que realmente acudirán a las urnas a votar. Y esto representa el 42% de la población. Entonces, ¿cómo es elegido el presidente en este país? Podemos empezar hablando que estas elecciones en Estados Unidos son elecciones indirectas, entendiendo que el presidente y el vicepresidente no son elegidos por el voto directo de estos ciudadanos norteamericanos. Estamos acostumbrados a que simplemente el presidente es elegido por la cantidad de votos que acumule en estas elecciones. Sin embargo, en este país, lo lamento, pero no siempre es así. Últimamente estos candidatos presidenciales todos parecen unos maniquís, todos plásticos ahí, no entiendo, casi que se ríen y se les sube una pierna. Entonces, cuando los ciudadanos se dirigen a las urnas a escoger un presidente, ellos realmente están votando por un colegio electoral. Este colegio electoral está conformado por 538 electores o delegados, provenientes de todos los estados, incluyendo Washington, D.C., que es su capital. Los residentes de Puerto Rico y Guam, que son dependencias de Norteamérica, no participan en las elecciones y no tienen ningún tipo de representante en este colegio electoral. Ahora bien, ¿quiénes son estos electores? Bueno, estos electores son elegidos por los partidos políticos, llámese demócratas o republicanos. Y cada estado tiene electores como miembros en el Congreso, o sea, senadores y miembros en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, en California y Texas, que son los estados más poblados de este país, eligen respectivamente 55 y 38 electores, siguiéndole Florida y Nueva York con 29, y así sucesivamente hasta llegar a Wyoming, Montana y Dakota del Sur, que son los estados con menos población, con tan solo eligiendo 3 electores cada uno, pudiendo completar todos estos delegados en todo el territorio por estado, como lo puedes ver en este mapa. Pero no nos olvidemos de un detalle importante: cada elector que gane la mayoría en ese estado se lleva todos los votos del colegio electoral. Y el candidato, para poder ganar, necesita la mitad de todos estos 538 electores, que vendría siendo 270 más 1. Es decir, que las personas sí votan por uno de los candidatos, pero los votos del colegio electoral son los que realmente cuentan. Dato curioso: el único presidente que ha recogido 525 votos en una elección se llamó Ronald Reagan en 1984. Me imagino que tú llegas a las casas de estos candidatos y entras en la típica casa de Mickey Mouse o la típica casa de Barbie y todo es así de plástico, todo está arreglado, nadie hace nada, la nevera está llena de comida pero nadie la come. Yo creo que esos bichos no son de este planeta. Terraplanismo. In God we must. ¿Y desde cuándo se está aplicando este sistema electoral en Estados Unidos? Buena pregunta. Nos podemos remontar a finales del siglo XVIII, cuando se fundó Estados Unidos. Unas elecciones generales en ese momento era bastante difícil debido al tamaño del país y de las comunicaciones en ese momento, ya que no eran las mismas de hoy en día. Entonces, cada estado de lo que conformaba la unión de este país buscaba defender sus intereses. Por eso estos padres fundadores, sí, todos estos, este es el que me gusta más, rechazaban tanto la elección del presidente a través del Congreso y también por el voto directo. También ellos temían de que la gente pudiera votar por sus candidatos locales y así perder un poco control sobre los estados más grandes que realmente tenían más peso. Y así en 1804 entró en vigor la 12ª enmienda en la Constitución de este país,
que introdujo este sistema electoral. Y yo vestido de rojo haciendo propaganda a Donald Trump. Pues no. De verdad prefiero los candidatos del siglo XVIII y XIX, esos que usaban peluca, no estos que cuando se ríen o cuando se voltean posiblemente se le vaya a caer la nariz. Ok, volviendo un poco al presente, cuando se cierran las urnas, el candidato que gane en este estado, el 50% más 1, recogerá todos los votos del colegio electoral. Por ejemplo, en las elecciones del 2016, Donald Trump obtuvo 10.000 votos por encima que Hillary Clinton en el estado de Michigan. Al final, eso le permitió a Donald Trump llevarse los 16 electores de este estado. Sin embargo, hay dos excepciones, el estado de Nebraska y el estado de Maine. Ellos especialmente dividen sus votos electorales en función de la proporción de la cantidad de votos que obtenga cada uno de los candidatos. Pero no te preocupes, estos estados son de muy pocos electores y muy poca población. Otra curiosidad, el presidente Theodore Roosevelt inspiró la creación del oso peluche Teddy Bear después de que durante una cacería el presidente no se animara a disparar a una osa que llevaba a su cría en sus brazos. ¡Qué bello! Hay algunos estados que fielmente le dan el voto a algunos partidos. Por ejemplo, Texas es uno de los estados desde 1980 que religiosamente le dan los votos a los republicanos. Y en el caso de California, desde 1982, con 55 electores, le dan automáticamente los votos a los demócratas. Incluso Nueva York, que también es demócrata desde 1988, cediéndole estos votos a este partido. Pero hay otros estados, como por ejemplo Florida, que siempre han sido estados que se inclinan para un partido y para otro en diferentes elecciones. Estos estados tienen un nombre, se les llama estados swing en inglés o de péndulo en español, ya que siempre equilibran o desequilibran las elecciones al final en los recuentos. En estos estados swing o péndulo se habla de que existe aproximadamente 36 millones de personas y esto representa el 11% de la población total. Es interesante que esta cantidad de personas que representa el 11% realmente son los que mueven la elección del candidato. Entonces es importante que los candidatos en sus campañas electorales se centren bien en estos estados. Estos estados son Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Estos estados son súper difíciles de predecir, ya que al final del recuento ellos siempre están balanceando los votos de un partido a otro, generando polémica y incertidumbre. Esta es la razón de por qué los candidatos centran sus campañas electorales en estos estados. Una semana después, aunque ya se conoce el candidato ganador, los miembros del colegio electoral se reúnen para ejercer el voto. Ojo, técnicamente estos electores no están obligados a votar por el candidato ganador de ese estado. Pero en los 230 años de historia de Estados Unidos hubo muy pocos casos de delegados disidentes, pero estos no fueron decisivos. Otra curiosidad, 4 presidentes han sido asesinados durante el cargo. Estos fueron Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Fitzgerald Kennedy. Ahora, ¿qué pasaría si ninguno de los dos candidatos puede llegar a los 270 electores en los estados? Es una opción bastante rebuscada, pero no es imposible. Pero tenemos que hacer algo. En ese caso, fácilmente los 435 congresistas escogen al presidente y los 100 senadores elegirán al vicepresidente. ¿Pero esto ha ocurrido anteriormente? Sí, ocurrió una sola vez en 1824. Sí, el del billete de 20. Otra curiosidad, el único presidente hasta el momento que ha renunciado y dimitido al cargo ha sido Richard Nixon en el año 1974 por el caso de Watergate. Y volviendo a las elecciones del 2016, Hillary Clinton en voto popular sobrepasó a Donald Trump por 3 millones. Sin embargo, Donald Trump gana las elecciones por obtener 306 delegados, superando el 50% o 270 más 1 del colegio electoral. Este sistema electoral ha sido criticado en la historia de este país. Muchos dicen que no refleja la voluntad popular para escoger a un representante de esta nación. Desde 1845,
Las elecciones se celebran el martes después del primer lunes del mes de noviembre, debido a que en ese momento Estados Unidos era un país netamente agrícola y era el momento adecuado para poder hacer unas elecciones. Hacer las elecciones un día martes ha tenido muchas críticas, ya que eso reduce la participación de las personas en esta fiesta electoral. Todo este proceso electoral está establecido en la Constitución. Cambiarlo es una tarea bastante difícil, requiriendo un largo proceso legislativo y bastante trabajo para poder cambiar este sistema electoral para las personas que no están de acuerdo. Y si tú, que no te interesan los temas de política, al final estas personas van a influenciar directa o indirectamente en tu vida. Recuerda, vivimos en una sociedad y en este esquema social nosotros somos consumidores de lo que tenemos alrededor. Llámese seguridad, productos y servicios. Y por eso digo que es importante conocer los sistemas electorales y los candidatos, porque quieras o no, van a transformar tu vida, tal vez de una manera en que tú no quieras vivirla. Ahora sí entendiste cómo funciona el sistema electoral norteamericano, y si no fue así, házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye.